¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es una edición más de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. El día de hoy es sábado 30 de enero y son exactamente las 6:11. Y ahora en el siguiente segmento vamos a volver con la entrevista a Jesús Bernuy, candidata al Congreso por la provincia constitucional del Callao por el Frente Amplio. Así que los invitamos a escuchar sus declaraciones, sus opiniones y además sus propuestas y a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Como lo habíamos anunciado, estimados amigos, nos encontramos con la candidata por el Frente Amplio, con el número 2 por la provincia constitucional del Callao, la señora Jesús Bernuy. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos? Gracias, Aldo, por invitarme a tu programa, por hacer que tus oyentes puedan escuchar nuestras propuestas del Frente Amplio y de las que, si es que salgo elegida por la población del Callao, sí tengo ideas personales también con las cuales me siento comprometida y que deseo presentar al Congreso. Ya, pero empecemos por algunos temas de detalle. Se ha hecho una crítica digamos, muy específica con respecto a la democracia interna en los partidos. Y casi la mayoría de las organizaciones políticas han presentado una sola candidatura para construir las planchas presidenciales. Pero, ¿qué tan complicado ha sido participar en las elecciones internas, habida cuenta que vivimos en un país que no podemos dejar de reconocer que tenemos una cultura machista? Si bien es cierto, la cuota aparentemente podría haber ayudado, ¿qué tan complicado ha sido participar en estas elecciones? Jesús, cuéntanos, por favor. Bueno, eso, mira, eso tiene toda una historia, porque no solamente es en el partido político, sino también es en el país, ¿no? La cultura machista está en todo. La formación nuestra de las mujeres es justamente tener el predominio siempre de los varones, en todo. Y lógicamente esto se traduce también en los partidos políticos, que al final son muestra del país. Sí, lo sentí esto en el partido aprista, porque fui aprista, renuncié en 2013, y luego también lo sentí en el FA. A pesar de que hay movimientos mucho más fuertes dentro del propio partido, de todas maneras se da, y y uno lo puede notar en las propias dirigencias, ¿no? La mayoría en el FA, y lo reconozco, los coordinadores regionales son varones. Por más que se ha habido esfuerzos de aplicando la ley también, la paritaria, hombre-mujer, de todas maneras se traduce eso. Entonces nosotras las mujeres, yo siempre lo digo en lo personal, nosotros realmente tenemos que luchar contra las injusticias de la sociedad, sino también las injusticias contra nosotras las mujeres. Y no es una cosa que dejemos de lado, son doble lucha. Bueno, aunque nosotros las mujeres estamos acostumbradas porque somos multifuncionales, desde nuestra propia formación, mujer que trabaja, madre que atiende a sus hijos y a la vez tiene que hacer negocio, entonces está dentro de nuestra propia formación. Y por tanto, bueno, sí, hubo las dificultades, he pasado momentos bastante difíciles dentro del propio partido, pero creo que cuando uno tiene experiencia, tiene años y digamos a veces la experiencia de alguna manera nos da una forma de actuar y de comportarnos, bueno, salió la candidatura en el FA. No, ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Esta es una campaña bastante atípica por los problemas de la pandemia. Y Sí. en estos últimos días han habido algunos anuncios por parte de las autoridades del gobierno con respecto a este confinamiento que se viene a partir del día lunes, aparentemente por 15 días. Uh -huh. Y hay ciertos rumores o presiones de ciertos sectores que hablan de una postergación de las elecciones. ¿Tú qué opinas de todo este panorama, de toda esta situación?
es bastante complicado hacer campaña en estos tiempos, sobre todo porque están prohibidas las reuniones, los mítines. Sin embargo, algunos candidatos han tratado de ingeniárselas, por decirlo de algún modo, para asistir a algunos lugares y poderse dirigir a algunas personas, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué opinas sobre este asunto, si se posterga o no las elecciones? Mira, la percepción que yo tengo, ya por los años, la experiencia que tengo y por la visión que tengo sobre la política en el país, estamos dentro de un modelo económico, hay empoderamiento de grupos económicos que controlan el país, la vida social, la vida económica y la vida política. Entonces eso se traduce en que siempre ponen a los candidatos que ellos quieren. Y esto de acá es un problema mundial, ya que no solamente es cuestión, yo pienso, y lo he manifestado en todos sitios, es una cuestión también económica y política, y hay intereses. Entonces, ante esa situación, ante un gobierno débil, porque los gobiernos transitorios que estamos teniendo, tanto el de Vizcarra como el de Sagasti, son débiles. ¿A quién representa a Vizcarra? ¿A quién se representa a Sagasti? A sus propias personas, porque son personas que por accidente o por coyuntura o por han terminado siendo integrantes de una organización política. Vizcarra fue presidente, vicepresidente, invitado, y el propio Sagasti fue traído del extranjero y terminó integrando una lista, un bonito adorno, yo lo veo así. Y obvio, como son gobernantes débiles, personas, más que representantes de organizaciones políticas sólidas, porque tampoco son organizaciones políticas sólidas, ni siquiera tienen una historia de años de luchas, como lo tienen algunos partidos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Improvisación, utilización del poder para su beneficio Pero personal, con trabajar para respecto los a intereses este asunto, familiares. Jesús, específicamente de la postergación de las elecciones, ¿qué opinas tú sobre ese tema? ¿Estás de acuerdo? Yo ¿Estás en contra? ¿Cómo? sí lo creo posible, porque de acuerdo a las estadísticas, por más que las quieran ocultar, el candidato del gobierno pues está cayendo. Ha demostrado que ser un tipo muy inconsistente, incoherente, no tiene claridad sobre el país que realmente quiere, en la cual estamos. Entonces estoy en contra, lógicamente, porque la postergación tendría un propósito. Por la salud del país, no. Simplemente sería para poder manipular a sectores sociales que simplemente los candidatos de este poder mediático se posicionen. Y lógicamente los bonos han sido, y ya lo está demostrado por Vizcarra, han sido un medio útil para lograr ese propósito. Pero claro, Vizcarra tuvo más tiempo para el manejo psicosocial. Sagasti no es un tipo, digamos, que haya hecho algo desconocido. Y Guzmán, pues, es una persona que es una construcción de redes. Entonces, lógico para mí es simplemente un ganar tiempo para poder lograr orientar un electorado que está en estos momentos pues hastiado, consciente ya de que acá hay unos intereses que en nada lo han beneficiado. Entonces, ese es ganar tiempo. No, incluso el expresidente Martín Vizcarra, que antes sostenía muy enfático que de ninguna manera se debían postergar las elecciones, hace poco ha aparecido en unos videos en redes, sosteniendo que no importa que se postergue un mesecito, que no habría ningún problema, que no va a haber ninguna alteración, ¿no? ¿Tú crees que hay un sesgo entonces, en todo caso, mediático? Porque la verdad es que hasta el momento no vemos al candidato presidencial de Frente Amplio. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué no puede ser? No Evidente. Ahora, eh, lo que tiene Marco Arana, y sí lo que tiene positivo, es está manejando lo más calmadamente posible pero no lo este vemos en los proceso. medios, digo, hay algún sesgo al parecer, ¿no? No lo vemos en los canales de cable, no lo vemos su presencia, ¿no? Se le da mucha cobertura a la señora Mendoza. Bueno, sí, ya sabemos que, aunque lo niegan, pero es parte de ese grupo en la cual están los caviares y que están conduciendo. Sí, yo no lo niego y lo critico porque son personas que no son de izquierda, simplemente son personas que fueron de izquierda en una época cuando eran jovencitos, pero han devenido en una posición derechista y usan su historia pasada para generar una corriente de opinión.
pero la verdad es cierta, y uno Y lo ve. y acomodos personales también, ¿no? Porque sí Obvio, ¿no? Entonces hemos visto gente que estaba en el Frente Amplio, que fueron asesores de las personas de izquierda, congresistas, y al final terminaron siendo candidatos de Guzmán. Están ahí, yo los conozco y están ahí. Entonces, obvio que estas composiciones de estas candidaturas tienen estos caviares que están conduciendo, que le venden chapitas premiadas a las personas, a esos dos candidatos que quieren poder, y ellos venden la idea de que ellos manejan a la población, manejan a los grupos y con un discurso y con eso pretenden decir, bueno, yo manejo las fuerzas sociales, así que tú me necesitas, nosotros te vamos a apoyar y danos nuestro pedacito de poder. Y así está. Pero en el fondo ya se les conoce como son. bueno, hablemos un poco ahora también de tus propuestas. ¿Qué es lo que qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres realizar en el Congreso? ¿Por qué los votantes del Callao deberían Deberían. elegirte? Bueno, mira, tú sabes que yo soy aprista, muchos años, de jovencita, 18 años, y una de las cosas que vi dentro del propio partido, bueno, la formación que uno tuvo, es que nos promovieron mucho el gobierno, el partido escuela, que es capacitar, enseñar a la población. Como decía ella de la Torre, ¿cómo hacemos que el poblador o el ciudadano entienda las problemáticas del país? Bueno, con conciencia, ¿no? Conciencia con conciencia, o sea, con conocimiento. Entonces, bueno, esa experiencia, esa maleta que siempre digo, me la llevé al FA, es una maleta de experiencia, de conocimientos. Entonces, en el FA hay también un problema, producto de esta forma como ellos han salido, es un partido joven, muy joven, desde pues menos de 10 años, y, se inició con el de entusiasmo, pero también con personas vinculadas a muchas organizaciones políticas de izquierda. No podían consolarse en un lado, entonces al final terminaron ahí todos. Eso se fue una mezcla de todo. Estaban ahí. Y como no tienen en el fondo, una visión de democracia, al final terminan peleándose. Y pasa lo que siempre a lo largo de la historia. Se juntan, logran esto y pum, se separan y está. Entonces, esta experiencia me hizo tomar en conciencia algo. Yo trabajé para el Estado, trabajé también para municipalidades, y me di cuenta de que lo que necesita el ciudadano es, ahora con la tecnología, es conocer el Estado. Antes, cuando yo me acuerdo con mi hermano peleábamos para que Curi sea transparente y le pedíamos la información de transparencia, no la daba. ¿Y cuál es su respuesta? No tenemos las condiciones económicas para poder darles la documentación porque son innumerables, y todo lo demás, ¿no? Una cuestión de materiales. Pero ahora, con la tecnología, ahora cualquier ciudadano puede recibir la información vía transparencia, solicitándolo por acceso a la información, o viendo el portal de transparencia puede enterarse de la situación económica de cada institución. Pero ¿qué sucede? El ciudadano tiene esa posibilidad si quiere entrar, pero el ciudadano no sabe lo que es un ROF, no sabe lo que es un TUPA, entonces no sabe lo que es un POI, le mencionan que si no le entiende. ¿Qué será? Son siglas, pero no las comprende, no las conoce y no sabe ni siquiera cómo es la administración pública. Administrar. Entonces, necesita el ciudadano, en estos tiempos de tecnología, de digitalización, de internet y de una enorme capacidad para poder llegar al ciudadano, porque se puede, todos los que lo están haciendo los troles, pero no el Estado en sí, ya es de enseñarle al ciudadano lo que es gestión pública. Entonces yo leí por el 2015 la propuesta de Obama en la cual proponía los gobiernos abiertos. Se hizo inclusive una alianza con varios países para empoderar al ciudadano. Me pareció muy interesante porque en realidad de alguna u otra manera recogía lo que nos formó allá de la Torre, ¿no? Cómo hacer para que la población aprenda, ya, conozca, entienda al Estado. Y ahí lógicamente se dé cuenta cuando le están robando. Entonces, me pareció interesante, pero ella hablaba de supervisar. Entonces yo dije, no, acá en el Perú, ya tal vez en esos países donde el ciudadano participa, tiene tal vez una mejor formación, país desarrollado, acá nosotros tenemos que hacer que el ciudadano fiscalice. Entonces, yo una de las propuestas que la hice el 2016 cuando fui candidata con el número 2, coincidentemente,
también puse, y ahora lo vuelvo a replantear porque, bueno, coincide también con la propuesta del Frente Amplio en líneas generales en el plan, es hacer que el ciudadano sea más vigilante. Pero, ¿cómo se hace que un ciudadano sea vigilante? Pues enseñándole a conocer el Estado. Entonces, una de las propuestas del número 1 que tengo es fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado. Ya hay una oficina para eso, pero está, como quien dice, dormida por ahí. Entonces, día eso, ya uno se pregunta, y bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo empoderar al ciudadano? Algo que sí se puede hacer, y eso es una de las normas, de las funciones que tiene un congresista, es legislar. Entonces, para empezar, justamente por esto de la pandemia, ya, yo he denunciado y he puesto en mis propias redes que hay mucha manipulación, mucha mentira sobre los hospitales, sobre el seguro. Hay malos manejos, malas compras, todo eso. Entonces el ciudadano sabe. Y cuando va a atenderse al seguro, por ejemplo, el ciudadano no se siente que esa institución a la cual él deposita su contribución vía su planilla, ¿ya? No lo ve bien. Entonces, ha pasado una de sin números en este problema. Entonces, son muchos peruanos. Ahorita muchos peruanos se cuestionan y se quejan de salud, uno de ellos. Entonces, amigos inclusive que se han sentido y se han sentido afectados. Entonces, una de las cosas que yo planteo para viabilizar lo de la fiscalización es la modificación de la Ley de Creación de Salud. La Ley de Creación de Salud fue creada, la número es 27056. Entonces, ¿qué dice la Ley de Creación de Salud? Que la conformación del Consejo Directivo está 3 representantes del Estado, uno de ellos tiene que ser necesariamente de salud, hay 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del empleador. Bien, pero esa composición, los 6, ya, tanto de los empleadores como de los trabajadores, son elegidos indirectamente, ¿no? Vía organizaciones. Yo voy a plantear, ya, que esto sea modificado, que sea por elección popular, que el contribuyente trabajador, ya, pueda elegir a sus representantes. Se puede, no puede decir que no se puede, se puede. Y los empleadores que también lo elijan. O sea, acá lo que se ha hecho es que se encuentra la figura en la propia composición que se ha hecho, ya, que por ejemplo, el trabajador tiene que ser uno pensionista, uno de la actividad privada y otro de la pública. Bueno, todo tiene que ser, se puede hacer así, pero tiene que ser cada quien representando. El pensionista va a elegir a su representante pensionista por voto popular. Y el empleador lo mismo. También el empleador lo mismo. ¿Por qué? Porque acá los que representan en el consejo directivo son los grandes empleadores. O sea, la CONFIEP y hacen mayoría con los 3 del Estado. Al final, el Estado tiene que trabajar en función a los intereses de los grandes intereses, en este caso de la industria farmacéutica. Entonces, eso tiene que cambiar totalmente. Y hay que democratizar, y creo que con esto uno es coherente, ¿no? El asunto es hacer que el ciudadano fiscalice. Pero para eso también hay que modificar también varios artículos de la propia Ley de Creación de Salud. Muy bien, es la de incluir capacitaciones de lo que es la institución. Ya. Yo me imagino que habrá otra oportunidad para volver a conversar y podrías desplayarte un poco más sobre alguna de estas propuestas, pero vamos entendiendo que tu labor va por el lado de la fiscalización y el lado del apoyo a la educación política de la población en términos de conocimiento del Estado. Legislando. Sí. Te agradecemos la presencia en el programa. Como te comentamos, esperamos que no sea la última vez, sino seguramente ya nos vamos a volver a reunir nuevamente para seguir comentando cómo va la campaña y veremos si se postergan o no las elecciones. Te agradecemos. Gracias por tu invitación, gracias, muy agradecida, y invitar a la población a reflexionar sobre las propuestas que hacemos los candidatos de todos los partidos políticos, porque todos estamos contribuyendo a ser país. Y sobre la postergación, bueno, ¿qué nos queda? Seguir luchando por la democracia, por la libertad, el derecho a trabajar, en este caso de 9 millones de desempleados, y bueno, esa es nuestra labor de políticos. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, por favor, no se muevan. Una breve pausa y volvemos con el programa. ¡Afuera!